Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, hay que hablar un poco más de este tema. Emmanuel Macron, Francia, el desdolarizar Europa, el no depender ni ser vasallos de Estados Unidos, una alianza estratégica con China, ¿qué se viene? Mira, es un artículo de Michael Every de Rabobank y él siempre escribe interesante. Mira, Francia ya se ha rendido ante el conflicto que se avecina. ¿Sí? Acá, la impresión de las nóminas de Estados Unidos del Viernes Santo, ligeramente más fuerte de lo esperado, hizo que el mercado cambiara el precio de una nueva subida de tipos de 25%. Digo, bueno, 25 puntos base, que es 2.5%, discúlpenme, por parte de la Fed en mayo. Y aunque no detuvo este meme de que estamos cerca del pico de ciclo, y de hecho, el nuevo gobernador de la Junta del Banco simplemente no dio ninguna señal de que estén dispuestos a endurecer la política. Y mientras que la prensa financiera australiana preguntaba, ¿es acaso el RBA una paloma o un pollo? Aquí señalaba que la única justificación del gobernador Lowe para una nueva pausa de abril fue: ya hemos hecho mucho, oremos para que sea suficiente. Y dijo que se está preparado para tener un regreso de la inflación al objetivo ligeramente más lento que otros bancos centrales, para preservar muchas de las ganancias del empleo que se han generado en los últimos años. Es un mejor resultado. Y como lo señalaba Ben Picton del RBA, incluso tienen el descaro de suponer que la productividad aumentará para contrarrestar la baja inflación. En resumen, la bandera blanca se ondea en dos lugares, pero no en Estados Unidos. Y hagan que sea tres, porque ya la última perspectiva de la economía mundial que dio el Fondo Monetario Internacional esperan el regreso a las tasas de interés ultra bajas, es decir, impresión dinero de la nada. Inflación rampante, amigos. Y con los fondos federales cómodamente por debajo del 1%, esa es una gran llamada con las cadenas de suministro en apuros, servicios sobrecalentados, una población que envejece actuando como un impulso secular en las tasas salariales. El Wall Street Journal diciendo que Estados Unidos está de vuelta en el negocio de las fábricas, un regreso a la política industrial y al mercantilismo. Y acá, el fondo ni siquiera llama primero a una recesión global. Y no olvidemos el ángulo global, puesto que algunos mercados emergentes están pensando en el trueque y no en dólares. La OPEP Plus va a recortar su producción de dinero, más bien de petróleo, y el dinero espera en las salas para saltar nuevamente a las transacciones especulativas de los productos básicos. En realidad, que sean 4 banderas blancas, porque la visita de la alfombra roja del presidente Emmanuel Macron a China, donde von der Leyen se condujo a través de la entrada de los comerciantes, vio otra gran reunión en la mesa grande, con los ciudadanos chinos al azar animando a Macron, sin quemar su restaurante favorito como se ocurre en Francia, pero burlando por nacional. Así, expertos en seguridad como uno de los mayores errores cometidos por una gran potencia europea desde el final de la Guerra Fría, porque la adulación funciona, y a Macron ahora se define como aumentar deliberadamente la dependencia de China, mientras se regaña a los socios europeos sobre la ingenuidad y la necesidad de impulsar su autonomía estratégica de la Unión Europea. Donde les decía, tenemos que irnos alejando de la dependencia del dólar estadounidense. Necesitamos una autonomía estratégica donde primen primero los intereses nacionales de nuestras naciones en Europa, en lugar de ir a estos conflictos que nada tienen que ver con nosotros, como el caso de Taiwán. Vaya, toda la prensa estaba enloquecida en Occidente. De hecho, Macron firmó muchos acuerdos de inversión en China, una nueva planta de Airbus, prometió a Huawei un trato justo y desairó el llamado de von der Leyen para la eliminación de riesgos de la cadena de suministros de China, ¿no? Porque decía la presidenta de la Comisión Europea, es que hay que no depender de China porque ellos dominan todo esto y son un contrincante. Al hacerlo,
a pesar de decir que el uso de la fuerza para cambiar el status quo de Taiwán era inaceptable, Macron no dio a entender que Francia tendría consecuencias económicas para China e incluso agregaba: no soy ni Taiwán ni Estados Unidos. Mientras estuvo allí, Beijing dijo que inspeccionaría estos buques de carga que ingresan a Taiwán e intensificaría los principales ejercicios militares que lo rodeaban, visto como un calentamiento para un posible bloqueo por parte de algunos uniformados. Hoy, por el contrario, el Financial Times argumentaba: ¿por qué Taiwán es importante para el mundo? Un aumento peligroso de las tensiones con Beijing es un precio que vale la pena pagar para proteger una democracia asiática florescente, ¿no? Siempre estas portadas de estos medios de comunicación es porque tenemos que atacar a Afganistán o porque se tenía que rociar democráticamente Irak. Así se las gastan. Pero luego, este lunes, vio una historia de político con citas de Macron que el sitio tuvo que enfatizar. En realidad, todas fueron dichas por el presidente, pero algunas partes de la entrevista en las que el presidente habló aún más francamente sobre Taiwán y la autonomía estratégica de Europa fueron recortadas por el Elíseo, es decir, parte de Francia. Aquí, lo que pudieron informar fue que Macron afirmó: Europa debe resistir la presión para convertirse en seguidor de Estados Unidos. El gran riesgo al que se enfrenta Europa es quedar atrapados en una crisis que no son las nuestras, que le impiden construir su autonomía estratégica. Europa había aumentado su dependencia de Estados Unidos para las armas, la energía, y tiene que centrarse en impulsar su propia industria de la defensa. La Unión Europea tiene que reducir su dependencia de la extraterritorialidad del dólar estadounidense, porque si las tensiones entre las dos superpotencias se calientan, no vamos a tener el tiempo ni los recursos para financiar nuestra autonomía estratégica y nos vamos a convertir en vasallos, ¿no?, de Gall, el hombre. Y bueno, los expertos en seguridad nacional enfatizaron que Emmanuel Macron envió la señal equivocada a China, como sucedía con Rusia en 2022, con quien todavía está ansioso por llegar a un acuerdo. Imagínense si Estados Unidos hubiese dicho que Ucrania era un país lejano del que no sabemos nada y que no saben, dejando la Unión Europea por su cuenta, algo que algunos estadounidenses desearían tener igualmente. La Unión Europea está dividida. Francia, Alemania y España quieren profundizar las relaciones con China, mientras que los del este de Austria y al norte de Alemania, los holandeses, miran hacia Estados Unidos. Y esto puede amenazar con un cisma, dado que los nervios de seguridad nacional ahora trascienden la economía. Y además Macron llegó demasiado tarde en sus advertencias. Como argumentamos con esta balanza de pagos y poder y crisis, este artículo, Europa se encuentra en una posición estructuralmente débil, similar a la de los mercados emergentes en un mundo geopolítico crudo. Los puntos importantes eran: China ya es el mayor socio comercial de la Unión Europea, pero la Unión Europea exporta el doble a Estados Unidos. Mientras que las exportaciones chinas afectan a la industria de la Unión Europea, esta todavía está negociando la entrada de sus productos ecológicos en la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. Es decir, los contribuyentes de Estados Unidos estarán subsidiando la producción de la Unión Europea. Entonces, ¿esto qué es, amigos? Vasallos. No te unas a China y te vamos a dar dinero de los contribuyentes para que te metas en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Las sanciones estadounidenses podrían seguir, con los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos diciendo que Estados Unidos tiene un mensaje para los países y las empresas que aún hacen negocios con Rusia: están con nosotros o están contra nosotros. Eso es para Estados Unidos. Y lo mismo se va a aplicar a Europa frente a China. Airbus podría sufrir como los fabricantes de automóviles franceses en el mercado iraní. Y después de todo, la revista The Foreign Policy argumentaba que Estados Unidos necesita un consejo de guerra económica para China. Si Washington quiere la paz en Asia, tiene que prepararse para la guerra financiera. Prepárense, amigos. La Unión Europea depende de la defensa estadounidense.
Construir un verdadero ejército de Unión Europea significaría reorganizar su economía política, el gasto fiscal masivo y una población dispuesta a luchar, ya que el rearme prometido de Alemania ahora se considera que tomará 50 años. Y mientras tanto, las crecientes voces estadounidenses estarían felices de dejar de defender a Europa mañana para girar hacia Asia. Marco Rubio, ¿se acuerdan? Lo que decía que, entonces si esto habla Macron por todos, pues entonces nos vamos a salir de ahí y vamos a ir hacia Taiwán y ustedes encárguense de ello. Y cantándoles a los franceses, es que nosotros los hemos apoyado desde hace 70 años, prácticamente gracias a nosotros es que siguen acá, ¿no? Ustedes no son nada sin nuestra defensa y demás. Bueno, la Unión Europea ya depende del gas de Estados Unidos, hasta 2027 por lo menos. Y luego de que Estados Unidos mantenga abiertas las rutas marítimas para cargamentos de energía en el Medio Oriente, tiene pocos recursos verdes o voluntad de extraerlos, porque está muy sucio. No puede volverse nuclear por una década o más. La energía eólica o solar significan más productos chinos o rivales de la ira de Estados Unidos o esta ley de reducción de la inflación estadounidense, que no es otra cosa más que el Build Back Better de Joe Biden, simplemente renombrado para que lo aceptasen, y ahora esto es jugar sucio contra la Unión Europea. Macron ya se había quejado de ellos el año pasado diciendo esto es jugar sucio, esto va en contra de las reglas de comercio internacional que tenemos. Aquí requiere volver a cablear la red eléctrica. La nueva tecnología verde no está aprobada a escala, porque no funciona, amigos. No existe una alternativa global al dólar estadounidense, solo fragmentación y caos. La próxima vez que Francia necesite swap lines de eurodólares de los Estados Unidos, cuyas más subidas por parte de la Fed van a aumentar la probabilidad de ir a la Casa Blanca. Le service n'est pas compris, ¿no? Y dado que esta influencia global es importante para la defensa, la energía y el comercio, Asia considera que Francia sigue sus propios intereses, y África y América Latina ven a Europa como hipócritas por tratar de obligarlos a condenar la invasión de Rusia, que no tiene nada que ver con ellos mientras ellos se doblegan, ¿no? Sí, así los vemos. Por ejemplo, por lo menos en México, así vemos a los europeos. Y sus líderes, no su gente, a sus líderes arrastrados, vendidos, ¿no? Donde Estados Unidos se las mete doblada. Y miren, mientras tanto, Stephen Roach, una de las voces más optimistas y pro-China en los mercados, acaba de publicar Beijing's Grim Sense of Resignation, ¿no? El sentido de resignación de Beijing, que también tiene citas notables, como esta. Para este amplio consenso de chinos con los que me reuní durante la visita de Beijing del 23 al 28 de marzo, el aire estaba cargado de una sombría sensación de resignación por el conflicto entre Estados Unidos y China. El consenso de China ahora cree que hay muy poco que pueda ser hecho para detener esta preocupante espiral desencadenante en la relación bilateral más importante del mundo, porque viene la guerra, amigos, es inevitable, pero la resignación habla de una dimensión diferente del conflicto, la aceptación de que llegó para quedarse, y que es muy poco lo que se puede hacer para detener la escalada, y mucho menos para encontrar un camino hacia la resolución de este conflicto. Me quedó con la sensación incómoda de que el liderazgo chino ahora está luchando para reconciliar sus objetivos centrales de prosperidad y estatura global con la creciente conflicto con Estados Unidos. Al hacerlo, casi están descartando una importante compensación entre conflicto y prosperidad. Y hay, por supuesto, un lado oscuro en la resignación, la de una China que ha perdido la esperanza y ahora se está preparando para una fase mucho más peligrosa de la escalada de este conflicto, de la acción militar cinética. Afortunadamente, no capté ese sentimiento en mi reciente viaje a Beijing, pero solo el pensamiento, reforzada por la reciente belicosidad del Congreso estadounidense, se suma a la persistente privación del sueño por el desfase horario. Vale la pena señalarlo, ya que Francia ya se está rindiendo. De hecho, Macron, Roche, la RBA, el Fondo Monetario Internacional sugieren que nos dirigimos hacia un episodio diferente,
pero igualmente doloroso, de cálculos de Gaulle, ¿no? El expresidente francés. ¿Ustedes qué opinan con esto? Muchos deberían de hacerlo. Ya Estados Unidos, esto que mostró de manera bastante peligrosa de enviar estos submarinos nucleares al estrecho de Hormuz, al Golfo Pérsico, esa señal, amigos, es peligrosa, porque ya lo dijo Lindsey Graham: en caso de que haya un bloqueo chino en Taiwán o una intervención, vamos a bloquear todo el petróleo para China del Medio Oriente. Ahí es cuando va a iniciar la intervención por la democracia número 3. Francia dice: me lavo las manos como Poncio Pilato. Y esto deberían de hacer todos los demás socios. Y dejar a Estados Unidos solo, ¿no? ¿Qué va a pasar? El tiempo lo dirá. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta el próximo video programa. Que tengan un excelente día. Gracias a mis mecenas de Patreon, gracias a los miembros del canal. Aquí abajito te puedes suscribir y apoyarme desde 9 pesitos mexicanos o 40 centavos de dólar. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Gracias a los Caballeros Dorados y a todos los que me han apoyado. Hasta luego. Pórtense bien y no se estén peleando.